En lo profundo de las montañas, rodeado de espesos bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se encontraba un pequeño pueblo llamado San Brígido. Era un lugar apartado del resto del mundo, donde los inviernos eran largos y los veranos breves, y donde los habitantes vivían a merced de la naturaleza. Sus casas, construidas de piedra y madera, parecían haber resistido el paso de siglos. Sin embargo, había algo más antiguo que las mismas casas, algo que todos en el pueblo conocían y temían: el Pozo Maldito. En el centro de la plaza principal del pueblo, rodeado por adoquines desgastados y malas hierbas, el pozo era una estructura de piedra, con un brocal cubierto de musgo y una cadena oxidada que colgaba hacia las profundidades. A simple vista, parecía un pozo común y corriente, pero las historias que lo rodeaban lo convertían en algo mucho más oscuro. Nadie recordaba cuándo fue construido ni por quién, pero las leyendas decían que había existido desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que San Brígido fuera fundado. Generaciones de habitantes contaban historias sobre el pozo. Algunas decían que estaba habitado por un espíritu maligno que se alimentaba de almas incautas. Otras hablaban de un ser que moraba en las profundidades, aguardando a que alguien se acercara demasiado para arrastrarlo hacia abajo. Todos en el pueblo sabían que acercarse al pozo por la noche era un riesgo que ningún sensato debía correr. Sin embargo, no todos compartían este temor. Mateo, un joven de 18 años que vivía con su madre en una pequeña casa a las afueras del pueblo, se burlaba de aquellas historias. A pesar de haber crecido escuchando las advertencias de los mayores, él no creía en maldiciones ni en fantasmas. Para Mateo, el pozo era simplemente un pozo, un vestigio de una época en la que no había agua corriente y los pueblos dependían de esas estructuras para sobrevivir. Una fría noche de otoño, mientras el viento ululaba entre los árboles y las nubes ocultaban la luna, Mateo se reunió con sus amigos en la plaza. Habían estado hablando sobre las historias del pozo, riéndose de las supersticiones que envolvían a los mayores. ¿De verdad creen que ese pozo está maldito?, preguntó Mateo con una sonrisa burlona. Es solo una pila de piedras viejas. Sus amigos, aunque menos escépticos que él, se dejaron llevar por el tono desafiante de Mateo. Si no tienes miedo, ¿por qué no te acercas?, dijo Raúl, uno de los chicos del grupo. Mejor aún, añadió Ana. Asómate y mira si puedes ver el fondo. Mateo no era de los que rechazaban un reto. Sin pensarlo dos veces, tomó su linterna y caminó hacia el pozo. Sus amigos lo siguieron, aunque manteniéndose a una distancia prudente. El pozo parecía aún más ominoso bajo la luz tenue de la linterna, pero Mateo no dejó que eso lo detuviera. Cuando llegó al borde del brocal, miró hacia abajo. La oscuridad en el interior del pozo era absoluta, impenetrable. ¿Lo ves? No hay nada, dijo, girándose hacia sus amigos con una sonrisa de satisfacción. Pero en ese momento, algo cambió. Un viento helado surgió de la nada, haciendo que las hojas crujieran y la temperatura descendiera bruscamente. Mateo frunció el ceño, sintiendo una extraña presión en el pecho. Se inclinó un poco más hacia el pozo, como si algo lo llamara desde el interior. «Mateo, vámonos», dijo Ana, su voz temblando ligeramente. Antes de que pudiera alejarse, Mateo sintió un tirón en su mente, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el pozo. Intentó apartarse, pero sus pies parecían anclados al suelo. El aire a su alrededor se volvió más denso, y entonces lo escuchó, un susurro lejano, casi imperceptible, que provenía desde las profundidades. Mateo era su nombre, pronunciado por una voz que no pertenecía a ninguno de sus amigos. Mateo se quedó paralizado, incapaz de moverse, mientras el susurro se hacía más fuerte, más insistente. «Mateo, ven». De repente, una mano fría y espectral emergió de la oscuridad del pozo. Era pálida, casi traslúcida, con largos dedos huesudos que se aferraron al brazo de Mateo. Él gritó, tratando de soltarse, pero la mano lo arrastraba hacia abajo con una fuerza sobrehumana. Sus amigos corrieron hacia él, pero era demasiado tarde. Mateo fue arrastrado al interior del pozo,
y el eco de sus gritos se perdió en la profundidad. Los habitantes del pueblo buscaron a Mateo durante días, pero no encontraron rastro alguno de él. Nadie se atrevió a bajar al pozo, y finalmente decidieron sellarlo con una gruesa tapa de hierro. Sin embargo, los murmullos persistían. A veces, en las noches más oscuras, los aldeanos decían escuchar el eco de un susurro que venía del pozo, llamando a Mateo, o tal vez buscando su próxima víctima. El pozo maldito seguía allí, esperando en silencio a quien fuera lo suficientemente insensato como para acercarse. Y aunque nadie hablaba de ello, todos en San Brígido sabían que el peligro seguía latente, oculto bajo la piedra y el musgo.